semana previa a la contienda electoral y pues cuál es el panorama después de analizar cada uno de los candidatos, verlos, escucharlos en los debates que han estado participando, por supuesto en el de Canal 13 también, donde invitamos pues a la mayoría y tuvimos muchos de los candidatos que no han estado en otros debates. Y pues cuál es el panorama que ustedes vislumbran a estas elecciones que están un poco frías todavía, don Carlos. Bueno, yo creo que todavía si uno pusiera y dice que hay un resultado electoral posible, es complejo. Yo creo que todavía los electores están pensando su voto. Sí se nota en diferentes encuestas que posiblemente va a haber más alto grado de votación, va a haber menos abstencionismo. ¿Usted cree, don Carlos, que haya, es decir, vamos a ver, la gente a estas alturas, hay un porcentaje, la última encuesta del CIEP para el Semanario Universidad, CIEP-UCR para el Semanario Universidad decía 27%. Se prevé que el porcentaje de abstencionismo supere el 2%, que es el histórico, el 32%. El 32% que es el histórico, Daniel Calvo. Entonces, ¿usted cree que se mantenga ese 32% o que lo superemos? No creo que lo superemos. No. ¿Por qué no? Porque he visto que la gente ha tomado más en redes, en una serie de cosas, más posición. Tal vez hemos visto menos posición en lo que podemos llamar las manifestaciones públicas, porque el cierre, los más importantes partidos fueron muy tradicionales. Pese a que uno hizo plaza pública, una pequeña plaza pública, el cambio posiblemente lo vamos a ver en esa parte. Y hay una serie de gente de diferentes posiciones que ante ciertos temas y ante ciertas posibilidades ha decidido votar. Ese es el cambio que yo noto en los últimos días. Eso se ve muy claro en redes y se ve claro en un grupo muy importante, en gente joven, que ha tomado posición alrededor de diferentes alternativas. Y uno ve desde posiciones muy religiosas hasta posiciones muy abiertas, muy libres, en esa larga franja que tiene el país en estos momentos. Lo que sí no tengo claro, y esto es un elemento, son las zonas fuera del área metropolitana. ¿Cómo estarán las zonas? Porque no hemos visto una medición. Lo que hemos visto son mediciones para diputados, mediciones para ciertas cosas y hasta distribución de posibles curules, pero pareciera que esa parte de cómo votan ciertas regiones no está totalmente claro, que ahí sí podría subir el abstencionismo. Eso a pesar de que la encuesta del semanario, del CIEP para el semanario, evalúa, es decir, encuesta a personas vía teléfono celular. Eso es una modalidad que empezó a aplicar el CIEP. Teléfonos celulares, ¿verdad? También sí, vale la pena. Teléfonos celulares. Correcto. ¿Qué dije? Teléfonos nada más. No, perdón, sí, teléfonos móviles, exacto. Entonces, eso podría variar, don Carlos Carranza. ¿Qué dice Daniel Calvo? Porque estaría entonces haciendo llamadas a personas que son habitantes de Limón o que son habitantes de San Carlos o del sur, del Pacífico Sur. Es decir, podríamos tener en esa encuesta personas que no necesariamente estén en el Valle Central, como si nos están revelando otras encuestas en donde casi siempre la mayoría de los consultados son personas del Valle Central. Hay varios elementos que uno tiene que mencionar, como bien lo apuntás en el tema de las encuestas. Ellos hacen una muestra, inclusive tratan de ser proporcionalmente con la distribución geográfica del país. Pero aquí yo creo que lo que uno tiene que tener en cuenta es que el voto costero, o más bien el perfil de los votantes y de cada uno de los partidos, obedece también pues a razones geográficas. Por ejemplo, podemos recordar el tema del Partido Acción Ciudadana, que es un partido generalmente urbano del gran área metropolitana. Sí, correcto. Y podemos recordar que, por ejemplo, los partidos tradicionales, en el caso del Partido Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana, tienen más que todo concentrado su voto en zonas costeras. Y además habría que agregar el tema de que si bien han surgido, y en este proceso creo que es uno evidente, donde han surgido pues agrupaciones, me atrevería a decir de un momento, como el caso del PIN, que nadie se esperaba tener estos resultados, el caso de Fabricio Alvarado, creo que al menos en las zonas costeras que don Carlos hace mención, pesará muchísimo el tema de la estructura. Estructura para el tema de la movilización, entendiendo en cuenta que las personas se encuentran lejanas de centros de votaciones, y ahí principalmente pues los partidos que ya llevan una tradición o algún tiempo pues de estar en constante movimiento con sus estructuras, podrán llegar a tener un tema de movilización. Sí, teniendo en cuenta también que las zonas costeras son las zonas que aportan menos votación dentro del territorio nacional,
y que obviamente se concentra, pues la votación está concentrada principalmente en cantones pues de tipo urbano, como pueden ser las cabeceras de provincia o el Desamparado, San Carlos, por mencionar Pavas. algunos. Pero vamos por partes, porque don Carlos empezó diciendo no se superará el abstencionismo histórico del 32%. Ahí más bien yo quisiera mencionar... Y vamos después por partes con el tema de las encuestas, ¿verdad? Porque hemos tenido casas encuestadoras que esta vez no están encuestando. Unimer no está encuestando, por ejemplo. No. La Nación no participó de encuestas. Otros medios de comunicación no participaron de encuestas. Casi que todo ha estado muy concentrado en pocas casas encuestadoras. Un temor muy grande, pero que sean ustedes los que vayan marcando. Vamos por partes, hablemos del abstencionismo. Daniel Calvo comparte la opinión de que nos mantendremos en ese 32% histórico, más o menos. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que discrepo un poquito de lo que menciona don Carlos, y me parece que hay algunas agrupaciones que se frotan las manos con el tema de los indecisos, que hay un gran tema de incertidumbre porque todavía el porcentaje es muy alto, pero tenemos que tener en cuenta que esos indecisos no es que todos se vayan a decidir el 100%, pues por los partidos en contienda, o bien como algunos piensan que prácticamente el 60 o el 70% se van a definir por una fuerza en particular en los últimos días. Yo creo que gran parte de esos indecisos se unirán a las filas del abstencionismo y no encontrarán pues más bien una opción al menos para esta primera ronda, porque yo creo que una segunda ronda es inevitable y ahí en consecuencia de ello también pues el abstencionismo muy probablemente vaya a aumentar como es costumbre. ¿Cuánto cree usted, Daniel? En una segunda ronda. No, ahora, ¿cuánto cree en esta Yo primera? creo que muy probablemente lleguemos Superaremos a superar por muy poquito el 32%. Yo creo que pudieran dar, no sé, entre el 32 y 35%, pero yo creo que es un porcentaje importante de ese grupo de indecisos que se mantiene aproximadamente con un 27%, vaya a engrosar pues las filas del abstencionismo. Porque Bueno, hace 4 años la encuesta del Semanario Universidad reveló que estábamos en 28% o 27% también de indecisos. O sea, no hay una diferencia. No, y me parece que terminó el abstencionismo justamente como por 32, una cosa así. Entonces, yo creo que muy probablemente algún porcentaje, aunque sea corto, se vaya a ir al tema del abstencionismo. ¿Qué tan peligroso es, don Carlos Carranza, que aumenten esos índices de abstencionismo? Porque se escucha mucha gente que comenta, que dice, no queremos que nos pase lo mismo en Venezuela, tiene la gente que salir a votar, aprovechemos la democracia que hay y no permitamos que sean los partidos políticos quienes decidan y unos pocos quién va a presidir nuestro país. Bueno, yo creo que hay varias cosas que hay que señalar. Yo haría una lectura que agrego a lo que dice Daniel, que es lo siguiente. De los indecisos no van a votar por un solo partido. Los que voten van a dividir su voto. Se van a repartir. Lo van a repartir. Entonces no hay ningún partido, para comenzar por ahí. En relación con si la población de indecisos toma una posición determinada, si votan o no votan, yo creo que eso dependerá de las posibilidades. Esos llamados que se hacen que Venezuela, yo creo que eso a veces no ayuda tanto, porque lo que hay que discutir es temas de qué se quiere como país, a dónde se quiere marchar. Yo he visto algunas posiciones en redes muy alarmistas. Aquí no hay la posibilidad de un cambio en estos momentos de ese tipo como Venezuela. Lo que sí podría haber es si el sistema sigue deteriorándose, que es otra cosa diferente, que eso es de mediano y largo plazo. Pero ¿cuáles son esos elementos que ustedes ven en este proceso electoral que son diferentes? ¿Cuáles son ustedes como analistas? Bueno, esta elección es marcadamente diferente por esto, esta elección tiene este otro elemento, el tema, y eso es lo que tal vez a mí me gustaría que ustedes pusieran en perspectiva, los elementos innovadores que tiene este proceso electoral a estas alturas. A estas alturas, yo diría, primero, una modificación de los posibles que van a segunda ronda. Si hacemos desde octubre hasta enero, las cifras han cambiado y se han cambiado en una semana, 3 días, 5 días. Pasamos por cementazos, pasamos por otros problemas, pasamos por situaciones complejas. Matrimonio igualitario. Matrimonio igualitario, resolución de la Corte. Todo eso ha sido externalidades que ha cambiado. Ese es el primer elemento fundamental. El segundo, y aquí con respecto a los candidatos, la oferta o el programa que ha presentado no ha sido tan novedoso para los electores. Es decir, prometer tal cosa, prometer la otra,
pareciera que el costarricense dice, no es tan cierto, es un factor que hay que ponerle mucho cuidado como elemento importante. Tercero, yo creo que hay una cosa que yo sí noto, sí estamos cambiando hacia redes, pero me parece que los partidos no llegaron a las bases políticas, no fueron a hacer seguimiento de bases. La gente cree que porque usted se comunica por WhatsApp, por Twitter, no toda la gente, hay una parte del electorado que todavía hoy día no tiene acceso a todas esas formas y eso es un error que se cometió como elemento. La otra, creo que la imagen política de muchos no ha sido tan clara y tan precisa como se esperaba. Es decir, es una imagen muy light, muy maquillada, en la cual no se ha dado ese efecto. Y el quinto elemento es que uno ve que en 4 años partidos que eran importantes no tienen la fuerza que tenían antes en otro momento. Si uno ve el libertario mismo, salvo que se dé un caso de excepcionalidad, no tiene el peso que tenía hace 4 años. O si uno ve el caso del Frente Amplio, que logró un caudal político importante, no lo logró aprovechar. Y si uno ve, por ejemplo, a otros candidatos que tuvieron algún peso en la anterior, no lo lograron. La otra parte que me parece que es novedoso es que han apuntado fundamentalmente a ciertos segmentos de población. Y hay una cosa que tal vez aquí yo quisiera señalar, hay partidos que siguen haciendo política de otra época. Ya la gente, el recuerdo histórico es muy importante, salvo para los que tenemos ya cierta edad o gente joven como Daniel, pero que tiene una tradición familiar, sí puede saber, pero hay mucha gente que no ubica a muchos personajes. ¿Usted se refiere al discurso? Discurso, o tres cosas, consignas. ¿El embanderamiento? No, voy a decir tal vez consignas, discurso y referencias históricas. Hablar, disculpen, del doctor Calderón Guardia, o hablar de don Pepe, ya para la gente joven no, hay que ofrecerle otra cosa, hay que hablarle en otro lenguaje. Eso también es un elemento que ya es del pasado, que los partidos políticos, y me parece otra cosa, última, los comandos políticos no han sido todo lo acertado que podían ser para dirigir la campaña en muchos partidos. A mí a todos los elementos que ha mencionado don Carlos, que son bastantes, nada más déjeme agregar 2. Uno, creo que el principal, tal vez aspecto diferente respecto a la campaña anterior es la oferta. Hoy tenemos prácticamente hasta 5 partidos con posibilidades de llegar a colarse en una segunda ronda, algunos con más, con menos posibilidades, pero que todavía están latentes y que todavía pues eso inclusive modifica un poco la dinámica de los debates, donde algunos se atacan entre ellos y no tal vez como en el proceso anterior, donde prácticamente lo que se manejaban era únicamente 3 agrupaciones. Y por otra parte, yo creo que también el otro tema pues muy distinto y que tal vez se refuerza con una tendencia que viene sostenida en el tiempo, es el tema de que los candidatos están pesando muchísimo más que los partidos, más que en cualquier otro proceso. Y uno pues lo observa con el caso al menos de Juan Diego Castro y de Fabricio Alvarado, partidos que prácticamente tenían una muy pero muy pequeña representación pues a nivel legislativo, que nadie se imaginaría pues que pudieran haber estado peleando o con algún grado de posibilidades en una contienda presidencial, y que al día de hoy pues se mantiene, y eso me parece un aspecto pues relevante, porque creo que también nos lleva a que para próximos procesos pudiéramos llegar a tener partidos de alguna manera sui generis, que aparezcan o que desaparezcan en contiendas electorales según lo marque el tiempo. Vamos a tomar, bueno, ya iba a decir don Carlos Carranza algo, agregar a lo que está hablando Daniel Calvo, pero hay algunos de estos elementos que quisiera como irlos desarrollando, porque usted dice que las redes sociales no han tenido tanta participación, y Daniel Calvo está diciendo que la personalidad, las figuras, Helen, son las que están... son las que, por las cuales la gente se está decidiendo. Estamos a un nivel ya, nos hemos europeizado, digamos, de alguna manera en estas elecciones, porque en Europa esto es lo que pesa, la figura. Bueno, en Estados Unidos ahora recién es una tendencia prácticamente sostenida en el tiempo, pero yo creo que esta campaña nos demuestra, al menos con el caso de Fabricio Alvarado y el caso de Juan Diego Castro, cómo esas figuras pueden llegar a poner a un partido que nadie daba o que nadie apostaba en un inicio, a ponerlo a pelear o ponerlo pues en las grandes ligas al menos de una contienda. Habrá que ver qué será de esas agrupaciones cuando estos candidatos pues no vayan a estar como figuras
figuras o como candidatos presidenciales. ¿Qué va a pasar con estas agrupaciones? ¿Se refiere usted a qué capacidad van a tener de movilización o De permanencia en estructura? el tiempo. Habrá que ver si Juan Diego Castro, Fabricio Alvarado se mantienen justamente como líderes emblemáticos de estas agrupaciones, tanto para elecciones de carácter municipal, que serán muy importantes y que ahora, en razón del cambio, pues las tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina, 2 años, y también pues para futuros procesos. Podemos ver también el caso, por ejemplo, de lo que fue el Frente Amplio, que hoy sin José María Villalta pues pasó de ser un partido que en la contienda anterior pues era quizá una de las 3 fuerzas principales, ahora ser prácticamente un partido con poca o con nula participación dentro del proceso. Tal vez ahí señalo un dato para ubicar en contexto. En América Latina han habido momentos en que figuras mesiánicas han surgido. Solo pongo un caso. En su momento, Fujimori, en Perú en los 90. Carlos Menem, en Argentina, que le volvió a levantar todo el movimiento. El mismo líder que había en Ecuador. Es decir, a veces hay movimientos que son más de corto plazo, que son más intermitentes, son casi un semáforo, y que surgen y a veces no quedan. Y hay una cosa que tal vez Daniel lo sabe, cuando se llega al Parlamento hay grupos que se fraccionan, porque ahí hay que debatir temas en los cuales tal vez a la hora de elegir los candidatos en partidos, y hasta en partidos tradicionales pasa, pero más en partidos de cierto tipo, cambian de posiciones alrededor de un tema. Y eso hace que esas fracciones se modifiquen. Todo el mundo está hablando que va a haber una asamblea dividida. Yo diría, además de dividida, posiblemente vamos a ver Pluripartidista. pluripartidista, pero vamos a ver después de un año, y lo sabe Daniel que está metido en esa parte, Fraccionamientos al interno de esos partidos. claro, o sea, esa metamorfosis. Mini fracciones. Y la otra parte, ¿qué es lo que pasa con un partido que surge de un momento a otro? Le falta a veces equipo para gobernar, pero además la otra parte que le hace falta es que no tiene un programa total para un país. Si hay partidos que tienen por lo menos las grandes ideas, las grandes nociones, hay que ver si logran los candidatos amarrar. O también puede pasar una cosa, que algún candidato logre convertirse en figura por sí mismo y no va a depender del partido. Me voy a explicar, no llega a la presidencia, pero se prepara para 4 años esa posibilidad y funda un partido que esté más cerca a sus posiciones y a sus intereses. Eso se da por una cosa, yo creo que hay que marcarlo. No hay decadencia de los partidos políticos, pero sí hay crisis de partidos políticos. ¿Por qué? Porque muchos partidos Pero eso ya hace rato. Sí, pero es que Y ahora... por eso supongo que es que están las figuras. Claro. Las figuras son las que surgen y no los partidos. Ante esta crisis surgen estas otras figuras. Surgen figuras mesiánicas con posiciones religiosas o mesiánicas con posiciones de autoridad, que es un elemento que se está dando en América Latina muy fuertemente, no solamente en Costa Rica. Es una forma, voy a decirlo así, de canalizar la catarsis social que se da en un país. No, y eso que menciona don Carlos me parece a mí fundamental porque podría motivar reformas de legislación electoral a futuro. Por ejemplo, eliminar el monopolio de los partidos políticos, o sea, decir que un candidato tenga que tener un partido político detrás y que más bien se permitan las candidaturas individuales, llevándonos, por ejemplo, a lo que tenemos en otros países como Guatemala, que ha optado por este tipo de reformas, que prácticamente el sistema de partidos desaparece. Es decir, que partidos aparecen en una campaña, desaparecen y vuelven a aparecer con las mismas figuras o con algunas de ellas bajo otros nombres en cada una de las campañas, generando una incertidumbre mayor que a la postre pues se ve también afectando el tema, por ejemplo, de estabilidad, de inversiones, temas económicos y demás, como también lo hemos visto en este proceso con el tema de las calificadoras. Porque ustedes dicen, bueno, don Carlos Carranza, analista, decía que las redes sociales, Helen, no están influyendo en lo que se esperaba, cuando... Vamos a ver, muchos de los debates se miden por la cantidad de personas que están conectadas y cada vez hay más personas participando, comentando, y bueno, supongo que deben haber también los famosos troles. O sea, ¿con base en qué se afirma que el tema de las redes sociales no está en primer lugar en esta campaña? Yo diría que no es en primer lugar, lo que hay es una saturación en las redes. Y cuando hay saturación también la gente comienza a guardar distancia. ¿Por qué? Porque hace 4 años el PAC logró nítidamente dominar las redes sociales. Esta vez se han movido controles con todo lo que sea. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, Obama, me recuerdo el dominio en las redes sociales, y se hacía esa comparación. Bueno, Trump se comunica a través, básicamente por las redes sociales. Pero lo que pasa es que la gente no está siguiendo tanto las redes sociales como otra ocasión. Nosotros tenemos el primer debate web
en las Sí. redes sociales. Eso me parece que ha sido un hecho novedoso y le agregaría yo que el gran desafío, al menos para estas elecciones, sobre todo para algunas agrupaciones en particular, mencionar por ejemplo el caso de Juan Diego Castro, es que todo ese respaldo que tiene en redes sociales se pueda llegar a convertir en votantes, que será un trabajo pues bastante complicado porque llevará también temas de estructura a nivel territorial y demás, que como lo mencionábamos pues hace unos minutos, es de lo que están careciendo algunas agrupaciones que han surgido pues súbitamente en este proceso. Perdón, no, quería que ahora habláramos de las estructuras, pero no, Helen, ibas a preguntar. Básicamente es como dándole seguimiento a esto que ellos mencionan, porque ya el próximo jueves inicia lo que es la veda electoral. A ellos les quedan básicamente 2 días, ¿verdad?, para que hagan lo que tengan que hacer. Quemen Dos los debates últimos, y 2 encuestas. sí, quemen los últimos cartuchos, como dicen, pero ya las encuestas están y los debates, pues está por verse, ¿verdad?, qué van a decir, cómo van a influir. Ajá, pero entonces yo diría, ¿qué es lo que ellos tienen que hacer? ¿En qué tienen que enfocarse en estos 2 días para que esos indecisos y para que las personas que no quieren ir a votar y los que los están apoyando no cambien de postura política? Yo creo que hay que hacer 2 o 3 cosas. Reafirmar la posición de los que están con uno. 2, que no sé cuál candidato. Un candidato a esos emergentes ya habló, no solamente que voten por él, sino que voten por sus diputados. Eso es un cambio, y lo vimos ahora que pasó la parte de los candidatos. Eso es un cambio. Y tercero, explicitar algunas ideas que son más importantes. Si yo estuviera en un comando de campaña, no me metería en estos debates en todas las cosas. Reafirmaría 2 o 3 ideas que la gente las ve como muy importantes. Creación de empleo, seguridad, el tema para alguna gente religioso, el tema en otro sentido de futuro. Hay que ver cómo esas cosas se explicitan en forma más clara. Y la otra parte, última, que vos lo dijiste con el presidente Obama, una cara que le llegue a la gente, que le sepa enfocar y que sienta seguridad y empatía. Yo cerraría por ahí esos 2 días. No haría declaraciones controversiales, sino de empatía con las personas. ¿No? Así es, prudencia me parece de parte de cada uno de los candidatos. Primero intentando asegurar ese voto duro. Pero aquí no ha habido prudencia. Creo que de parte de algunos candidatos sí, o al menos por lo menos creo que se han moderado claro. un poquito, digamos, porque creo que generaba un miedo muy grande y creo que de alguna manera pues han existido un mayor control en los debates que hemos visto anteriormente y me parece que en los que veremos en los días que nos restan. Entonces eso, reafirmar el voto duro, lo que puedan llegar a tener para no perderlo, pero sobre todo también buscar diferenciarse, porque todavía yo creo que los partidos todos realmente comparten de alguna manera los mismos problemas, pero falta en aterrizar esos cómo que todavía creo que han quedado debiendo y se podrían ser los elementos que pudieran llegar a decantar a los indecisos hacia una o hacia otra agrupación. Daniel Calvo y Carlos Carranza estuvieran en Francia o estuvieran, me voy a poner a soñar, estuvieran en México, en Argentina, y alguien le dice, ¿cómo va el asunto del proceso electoral en Costa Rica? ¿Cómo son esas elecciones? Esos elementos diferenciadores, ahora estabas diciendo, prudencia, bueno, pero hay candidatos que más bien están siendo, no sé si imprudentes, pero bueno, por lo menos en sus declaraciones, esa es la forma en que se están diferenciando. Bueno, un discurso como el de Juan Diego Castro es más disruptivo, digámoslo así, apostando más a eso, todo lo contrario. Para diferenciarse. O el tema religioso. Si ustedes tuvieran que decir esto a un francés, estando allá, y tienen un foro, y tienen que explicar, ¿qué marcó estas elecciones? ¿Qué marcó? Un cambio de temas, un cambio de posiciones, los temas que ¿El tema religioso la marcó? Lo marcó. Lo pondrían como sin un lugar elemento. a dudas. Yo creo que hay 2 elementos que definieron la narrativa y que fueron por factores externos, porque ningún partido tuvo la capacidad de poner sus propios temas para el tema de la campaña. El primero fue el tema de la corrupción. Me parece que el tema del cemento marcó al menos lo que pudo haber sido desde el inicio de la campaña oficial, desde octubre hasta finales de diciembre. Y sin duda el otro gran tema, y que me parece que ha sido también, y así lo demuestra pues la encuesta del CIEP, lo que ha representado ese despegue de Fabricio Alvarado es el tema religioso. Podrían ser los 2 grandes temas o los 2 ejes principales de esta contienda, donde lamentablemente pues han invisibilizado otros grandes temas que hubiéramos querido estar discutiendo, como por ejemplo reforma fiscal, empleo, que hay algunos, pues por decirlo así, amagues de algunos candidatos de intentar posicionar esos temas donde se sienten más cómodos y donde podrían encontrar pues terreno más fértil. Yo diría que hay un cambio del electorado.
porque el electorado de hace 4 años definió 2 posiciones muy claras, se fue más nítido. En esta las posiciones no son claras, es un electorado más difuso, más distribuido, que se refleja en lo que decía Daniel, sí, en los 2 temas, pero yo hago un análisis, por ejemplo, del partido PAC, no supo amarrar 8 o 10 meses antes las posibilidades que tenía. Fue perdiendo caudal político, no digo que no pueda sacar alta votación, pero perdió caudal político porque el tema del cemento no supo tratarlo, no supo buscarle alternativas, y eso permitió que se le hiciera un ruido muy fuerte. Pero por otra parte, tampoco hubo un partido que ganó posiciones en el tema. Interesante esto que decía Daniel, golpeó a ciertos grupos, pero los que tuvieron más presencia no fueron los candidatos, fueron diputados que estuvieron en la comisión, que pasaron a ser figuras nacionales. Eso, el tema del cemento se convirtió. Y segundo, el tema religioso creo que es un tema que es coyuntural, pero también es de largo plazo. Pero es muy de mucho sentimiento, está permanentemente en el claro, discurso. porque hay una parte de la población costarricense que tiene posiciones conservadoras en ciertos temas. Y además hubo una alianza, yo no sé si histórica, pero porque tal vez ustedes lo conozcan mejor, pero entre la iglesia y los grupos evangélicos, por lo menos partidarios, ¿verdad? Algo que no se había dado en otras partes, donde son rivales claras, pero en este proceso electoral se metió, o sea, en el día del debate de Mesa 13, el jueves 17 o 18 más bien de enero, hubo un acto religioso, un acto, no sé si decirlo político religioso, pero lo cierto es que hubo una alianza y ahí estuvieron candidatos. Y si alguien a mí me puede decir que estas elecciones no estuvieron marcadas por el tema religioso, estamos todos coincidiendo, absolutamente marcadas. Marcada por el tema religioso, pero además hay un tema que no se ha discutido. ¿Cuál es el rol de la Iglesia y el Estado? Y eso es un tema que no se ha discutido, que es un tema que tendrá que resolverse o por reforma constitucional, por un referéndum o por otras formas de asamblea constituyente. Es un tema que va a quedar pendiente. ¿Y a quién está beneficiando esa discusión? Me parece ¿A quién que puede estar levantando, aparte de Fabricio Alvarado? Me parece que en general a todas las agrupaciones pues, de carácter cristiano, religioso, inclusive católico, porque como vos bien lo has mencionado, creo que comparten una misma agenda, que también, y creo que hay que tenerlo en cuenta, porque a veces estas elecciones nos llevan a concentrarnos solo en que se elegirá un presidente, tendrá también una implicación a nivel legislativo muy fuerte, como lo mencionaba don Carlos, con un impacto de mediano, inclusive hasta de largo plazo, porque como hoy están las encuestas, estamos diciendo que no solo Fabricio Alvarado tendrá una cantidad mayor de diputados, sino que otras agrupaciones tendrán ahí lo que nos podría llevar a hablar casi hasta unos 10 diputados de carácter cristiano que tendrán un peso muy, pero muy fuerte en la próxima Asamblea Legislativa para posicionar esos temas de agenda que comparten con otros grupos sociales a lo externo de la Asamblea Legislativa. A propósito de lo que ustedes decían, Carlos Carranza, ya quiero opinar del elemento diferenciador. Sin embargo, ¿no piensa Daniel Calvo y Carlos Carranza que entonces los partidos que no tomen esa posición en la que casi todos han sido homogéneos y tengan un elemento diferenciador, les vaya a beneficiar también en el tema religioso? Sin lugar a dudas, y me parece que esto ya uno lo observa, por ejemplo, de los 13 partidos hoy en contienda, prácticamente 11 están alineados de alguna manera con esa agenda a favor o un poco más conservadora. Del matrimonio tradicional. De matrimonio tradicional, de familia, etcétera. Y solo quedan pues 2 agrupaciones de alguna manera que son como la antítesis de esas posturas, que es el caso del Partido Acción Ciudadana y del Frente Amplio. Y el Partido de los Trabajadores. Bueno, el Partido de los Trabajadores, perdón. Y el partido, tal vez Acción Ciudadana. También a Sergio Mena le he escuchado, de Nueva Generación. Yo de mi parte al menos no he podido observar, pero esos 3, y creo que de alguna manera lo ha beneficiado. Y en razón pues del voto útil de ese sector, creo que también explica un poco el crecimiento de Carlos Alvarado pues en las últimas semanas. Bueno, vamos a ver qué nos van a revelar esas encuestas, don Carlos Carranza. Yo creo que hay que entender que el que llegue presidente tiene que tener una dosis de prudencia, una dosis de negociación. Si a mí me dicen ¿qué temas pone? Yo vería temas como la infraestructura, temas como la pobreza, temas como política social, empleo y seguridad. No entraría al tema tan fuerte de Estado laico y dejaría como presidente
que las resoluciones que se han dado por la Corte vean a ver la aplicabilidad correspondiente. ¿Por qué? Porque yo he escuchado a algunos candidatos muy duros en lo religioso, pero en otros temas pueden estar cercanos a posiciones distintas en ciertas cosas. Hay un elemento que quisiera señalar diferenciador en el caso de los partidos cristianos, y aquí no lo digo a favor ni en contra, es que el candidato que tiene ahora es más llamativo que candidatos de otra época. Es un candidato más joven, más carismático, y puede ser que no tenga los elementos de formación completa, pero su discurso lo logra rellenar para que esas deficiencias no se vean. Y logró una cosa, cambiar el tema de lo religioso a otros temas en el último mes. Eso le da un mensaje mucho más, no diría para todos los grupos, pero sí un mensaje que le permite mantener y que los ataques no vayan a solo el tema. ¿Por qué? Porque a ese candidato lo trataron de arrinconar, y entonces él ha cambiado su estrategia. Ese es un elemento importante. Y segundo, cierta gente que era muy dura en los debates ha sido más moderada. Se ha cuidado más después de los golpes que tuvo, de las críticas que tuvo, y entonces usted lo ve, algunos de ellos hasta siendo gente muy suave a la hora de tal cosa, gracias, con mucho gusto, etcétera, etcétera, tratando de cambiar su imagen. Ha habido una metamorfosis también de quienes se presentan a candidatos en ciertas situaciones. Yo quisiera agregar un elemento a lo que ha mencionado don Carlos, y es el tema del fenómeno, por decirlo así, de los telepresidentes. Yo creo que en el pasado ustedes recordarán lo que fue Abel Pacheco, Rolando Araya, que tenían su pequeño programa en televisión, y yo creo que de alguna manera eso todavía tiene un impacto. Por ejemplo, tenemos dos comunicadores prácticamente metidos en la contienda, el caso de Fabricio Alvarado, una figura muy mediática, y Carlos Alvarado también. Stephanie Campos no está Stephanie Campos tal vez no metida, pero que tiene se desenvuelve de gran manera, pues justamente por su formación. Y también el caso pues de otras figuras muy mediáticas, como el caso de Juan Diego Castro, que tiene una presencia de muchos años en medios de comunicación, y de alguna manera también Antonio Álvarez, que ha tenido también una presencia a través de medios de comunicación. Eso es un aspecto relevante a no perder de vista en lo que ha marcado la contienda. O sea que las campañas todavía se juegan en televisión, irremediablemente. Así es. Bueno, de verdad que vamos a tenerlos pronto, a ellos también aquí analizando resultados, esperemos, a partir del próximo domingo. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con otros temas. Quédese con nosotros. ¿Viste esta promo? Te puedes ganar un salario de 1 millón de colones al mes. ¿De 1 millón de colones al mes? ¡Por todo un año! 1 millón de colones al mes por todo un año. Un salario de ¿Aló? ¿Del Banco Popular? Millonaria por un año. Pague con sus tarjetas de débito y crédito del Banco Popular y acumule acciones electrónicas para ganar un salario de 1 millón mensual por un año. Es un ganador por semana. Banco Popular. Valoramos su trabajo. Costa Rica vota, y en 13 Costa Rica Televisión preparamos la mejor antesala. De 8 de la mañana a 12 mediodía, repasa las propuestas de los candidatos con la retransmisión del debate del Tribunal Supremo de Elecciones. De 12 mediodía a la 1 de la tarde es tiempo de análisis con los especiales Elecciones 2018, Fiesta Electoral y Enredados. De 1 a 5 de la tarde llega la confrontación con Va de Frente Electoral. Expertos se encaran a Mario Redondo, Óscar López, Edgardo Araya, Antonio Álvarez de Santi, Sergio Mena, Fabricio Alvarado, Rodolfo Hernández y Carlos Alvarado. A las 6 de la tarde tomamos el pulso del proceso electoral con la información más actualizada y relevante en 13 Costa Rica Noticias. A las 7 de la noche es el turno de John Vega y Stephanie Campos en Va de Frente Electoral. Y a las 8 de la noche es